Damos gracias al Señor, iglesia, y vamos a entrar a este tiempo donde va a pasar mi hermano René Costanza, pastor de la iglesia, hermano local. Así que va a quedar mi hermano con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Paz de Cristo. Qué bueno, hermanos, paz de Cristo. Bueno, sería de más preguntarles, ¿verdad?, si estamos alegres esta tarde. Yo sé, hermanos, que estamos más que alegres con el Señor en esta tarde. Así es que Dios bendiga, hermanos, ¿verdad?, a cada uno, hermanos, mis hermanos que vienen, ¿verdad?, de San Miguel. Dios les bendiga esta tarde. Y así, hermanos, ¿verdad?, los de acá también, hermanos, y los que no pudieron venir en esta tarde, también, hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? Pues por ahí nos informan que hay algunos hermanos enfermos, ¿verdad?, y que están en sus hogares. La esposa de mi hermano Manuel, ¿verdad?, está enfermita, pero bueno, yo sé que Dios esta tarde ha llegado, hermanos, ¿verdad?, con una palabra de autoridad allá, hermanos, a su hogar, en el lecho donde ella se encuentra. Así es que, hermanos, ¿verdad?, sin duda tenemos hermanos allá en el extranjero, ¿verdad?, que sin duda nos van a escuchar a través de, ¿verdad?, de las redes sociales. Así es que, hermanos, enviamos un saludo para los hermanos que están allá en Estados Unidos. Gloria al Señor, hermanos. Así es que vamos esta tarde a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer rápidamente la palabra del Señor, hermanos, pues el tiempo, ¿verdad?, pasa rápido. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, hermanos, para la gloria del Señor. 2 de Apocalipsis, hermanos, y el verso 18 vamos a leer en esta tarde para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Gloria a Jesús. 2 de Apocalipsis, hermanos, capítulo 2 de Apocalipsis, y el verso 18 vamos a leer esta tarde, y lo vamos a leer, hermanos, como está escrito en Colosenses 3:17, que dice que todo lo que hagamos de hecho y de palabra, lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria al Señor. Dice a la letra así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Decimos amén a la palabra. Gloria al Señor. Hemos leído la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde.
El tema de este mensaje, hermanos, se titula Saquemos a Jezabel de la iglesia. Ese es el tema de este mensaje. Saquemos a Jezabel de la iglesia. Todos, hermanos, conocemos la historia de este hombre, por cierto, un gran apóstol de Dios, conocido, hermanos, como el apóstol Juan. Por cierto, hermanos, la Biblia le llama el amado de Dios. Era el apóstol, hermanos, que caminaba y andaba más cerca de Jesucristo. Por cierto, la Biblia dice, hermanos, que se recostaba en los brazos de Jesucristo. Hermanos, un hombre muy amado de Dios. La Biblia, hermanos, da testimonio que este hombre conocido como el apóstol Juan es llevado cautivo, hermanos, a una isla llamada Pasmo. Pero este hombre no es llevado cautivo a esa isla llamada Pasmo por problemas de otra índole, por problemas de otra naturaleza. Hermanos, la Biblia dice que este hombre es llevado cautivo a la isla llamada Pasmo por causa de la predicación del evangelio de Jesucristo. Porque hay algo, hermanos, que nosotros, máximamente los predicadores, tenemos que estar sabidos, tenemos que saber, hermanos, que cuando predicamos la palabra de Dios, tal como está escrita y tal como Dios la pone en nuestros labios, vamos a tener enemigos. Porque, hermanos, el primero que no le gusta que se predique la palabra de Dios tal como está escrita se llama el diablo. Juan está cautivo en la isla llamada Pasmo. El propósito de los emperadores romanos era llevar a Juan a esa isla. Esa isla, hermanos, según los estudios bíblicos, era una isla semirrocosa. Era un desierto completamente. Ahí no había otra cosa sino solo rocas. Allí no habían árboles. Allí no había donde cubrirse del sol. No había agua. El plan de los emperadores romanos era que este hombre se muriera en el desierto de hambre y de sed, o de los rayos del sol, mis hermanos. Pero el propósito de Dios era reservar al apóstol para mostrarle las cosas venideras, para que su pueblo se apercibiera por la misma palabra de Dios. Juan está cautivo ahí, hermanos. Pero dice la Biblia que estando ahí en esa condición, es tomado, hermanos, por el Señor y es llevado en el Espíritu al cielo. Dios elige a este hombre para mostrarle grandes visiones. Visiones, hermanos, como lo que se estaba dando en el momento ahí, hermanos, en el mover del tiempo de Juan. Pero también Dios le había de mostrar al apóstol, hermano, cosas venideras, cosas como en el futuro, cosas como las que iban a suceder en los postreros tiempos. Óigame, hermano, y por eso es que la iglesia tiene que estar despierta, porque una de esas grandes visiones, una de esas grandes profecías, hermanos, que Dios le da a este hombre en estos tiempos
todos han tenido su cumplimiento. Y por eso es que le decimos a la iglesia, hay que tener cuidado con Jezabel. Jezabel entra a la iglesia encubiertamente, y el plan de Jezabel es que nosotros hagamos lo contrario de la voluntad de Dios. Óigase bien, hermanos, la parte que hemos leído. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Generalmente este mensaje en la parte que hemos leído es dirigido a la iglesia de Tiatira, mis hermanos. Óigase bien, en ese tiempo había una iglesia con ese nombre, pero yo quiero decirle esta tarde a la iglesia de que los 7 mensajes que aparecen a las 7 iglesias, cada iglesia representa una etapa que la iglesia hoy en la actualidad pueda estar pasando. Y por eso es, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que permanecer con los ojos abiertos. Yo siempre he dicho, la iglesia tiene que saber dónde está, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. La iglesia tiene que estar despierta. Oiga bien la parte que hemos leído. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. En esta oportunidad, hermanos, a Juan se le da una autoridad de que escriba. Originalmente, hermanos, al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién cree que era el ángel de Tiatira? Y escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, hermanos, era el pastor que estaba pastoreando en la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia. El mensaje originalmente le es enviado al pastor de la iglesia para que posteriormente se lo dé a la iglesia del Señor. Por eso es que los siervos de Dios tenemos que saber, mis hermanos, hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad en cada uno de los siervos, de los predicadores. Óigase bien, hablar la palabra que Dios pone en nuestra boca, porque algo quiere Dios hablar con su pueblo. Y le dice, escribe al ángel de Tiatira. Parafagiando esto, hermano, lo podemos leer así. Y escribe al pastor de la iglesia en Tiatira. Oiga bien quién dice la palabra siguiente. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, hermanos, que esta palabra que estamos ahorita leyendo y que vamos a entrar específicamente al mensaje que Dios quiere que entremos esta tarde, esta palabra no viene, hermanos, de cualquier hombre de esta tierra. Esta palabra no se la ha sacado nadie de la manga de la camisa. O no es que un predicador quiera ofender a otras personas. No es que alguien tenga dedicatoria para ciertas personas. No, el problema es, mis hermanos, que esta palabra ha salido de la boca de Dios. Ha salido de la boca de Dios. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién era ese? Era Jesucristo.
Dice el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, hermanos, de que Dios no está teniendo en poco el trabajo que esta iglesia había llevado. Óigase bien, Dios está viendo que en una área la iglesia de Tiatira había mejorado de lo peor que estaba. Óigase bien, o sea que había tenido mejoras. Óigase bien, y por eso es que el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero hay un problema ahí en esa iglesia, y por eso es que el tema de este mensaje se titula saquemos a Jezabel de la iglesia, porque ya vamos a ver, hermanos, por el tiempo no vamos a ver más características de Jezabel dentro de las iglesias. Solo vamos a ver 3 características, y la iglesia tiene que tener un especial cuidado, porque Jezabel entra a la iglesia encubierta y cuando menos se acuerda ya está dentro. Mire lo que dice ahí rápidamente el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Oiga bien eso. Y ahí es donde quiero, hermanos, rápidamente que entremos al mensaje esta tarde. Por eso el tema del mensaje, saquemos a Jezabel de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras ¿a quién? A esa mujer que se llama Jezabel. ¿Será que Jezabel llegaba en persona a la iglesia de Tiatira? ¿Será que esperaríamos ver que venga Jezabel con nombre de Jezabel aquí? No. Miles de años atrás, la Biblia nos enseña que existió esta mujer que se llamaba Jezabel. Por cierto, hermanos, era la esposa del rey Acab, que su corazón, dice la Biblia, que estaba empecinado solo en hacer lo malo, solo en hacer la maldad. Óigase bien, era idólatra. Además de eso, Jezabel es la que trae el modelo para que las mujeres se pinten. ¿Ya sabían ustedes eso? ¿Ah? Lean la Biblia, lo que dice ahí, hermanos, Segunda de Reyes. Jezabel es el modelo de las mujeres que se pintan. Ahora bien, yo no quiero entrar en controversia con la gente del mundo. No. Me refiero a la iglesia. Era el modelo número 1, hermanos, para pintarse los ojos, para rasparse las cejas, para pintarse el pelo, para pintarse las uñas de las manos y las uñas de los pies. Por cierto, cuando el profeta de Dios que se llamaba Jehú la mató y la tiró de un 3er piso allá, hermanos, en un edificio, la Biblia dice que por palabra de Jehová, hermanos, la sangre iban a lamer los perros, dice la Biblia, por orden, por palabra de Jehová, los perros iban a lamer la sangre de esa mujer que se llamaba Jezabel y que iban a comer sus carnes. Óigase, pero la Biblia da testimonio que hay algo que no se comieron, se bebieron y lamieron toda su sangre, se comieron todas sus carnes. ¿Sabe cuál fue lo único que no se comieron?
fueron las cuencas de los ojos porque tenían pinturas. Las uñas de los pies y de las manos, dice la Biblia, que no se la comieron los perros. Óigase bien, óigame, ni los perros quieren la pintura. Contimás, hermanos, oiga bien. Yo dije una cosa. Yo no quiero entrar en polémica, en controversia con las personas que no son cristianas. Me refiero, hermanos, a aquellas que dicen procesar una fe cristiana en Cristo Jesús. Me refiero a esta gente, y ni aún los perros quisieron la pintura. ¿A dónde quedan estos pastores, hermanos? Óigase bien, que se venden por dinero. ¿A dónde quedan esos pastores vendidos al diablo, que permiten que las hermanas vayan todas churrasqueadas, vayan todas pintadas a la iglesia? Óigase bien, pero eso está fácil de entenderlo. A estos pastores no les interesan las almas. Lo que les interesa a estos pastores, hijos del diablo, vendidos al diablo, es, hermanos, el diezmo y la ofrenda. El dinero es que les gusta a estos perversos. Óigase bien, pero en esta tarde, por palabra de Jehová, le decimos primeramente a esos pastores, hermanos, que toleran toda esa mundanalidad dentro de las iglesias, de las congregaciones. Les decimos que si no se arrepienten y no le predican verdad a la gente, se van a hartar fuego en el infierno. Eso lo dice la palabra de Dios. Y por eso es que el tema, hermanos, dice: saquemos a Jezabel de la iglesia. Jezabel tiene, hermanos, 3 cualidades que esta tarde quiero, hermanos, compartirlas con ustedes. Jezabel, óigase bien, en primer lugar, dentro de la iglesia. Y lo primero que Jezabel lleva a la iglesia, ¿sabe qué es? Traduce la sexualidad dentro de la iglesia. Jezabel lo primero que introduce dentro de las iglesias es la sexualidad. Óigase bien, ¿qué quiere decir eso? A las hermanitas empieza, hermanos, a tallarlas, a quererlas vestir el mismo diablo a través de la doctrina, a través, hermanos, de las artimañas de Jezabel. Óigase bien, a las hermanitas empieza a quererlas seducir para que seduzcan a los hermanos aún dentro de las congregaciones. Y por eso es, hermanos, de que nosotros, hermanos, óigase bien, no nos cabe duda por qué estos pastores pícaros y sinvergüenza no predican la verdadera palabra, empezando, hermanos, predicándole a las hermanas que tenemos que ser nueva criatura ya en Cristo Jesús. Esas minifaldas, esas falditas cortas, esas falditas rajaditas, hermano, esas falditas pegaditas, hay que quitarlas. La hermana ya no puede ponérselas. Pero esos pastores, ¿sabe por qué no lo predican? Porque a los sinvergüenzas les gusta estar viendo piernas, les gusta estar viendo carnes nuevas. Pastores pecadores, hijos del diablo, que si no predican la verdadera doctrina, van a tener problemas. Van a tener problemas con el Señor. Iglesia, por eso es que el tema del mensaje, no se olvide, saquemos a Jezabel de la iglesia. Mete la sexualidad dentro de la iglesia. Hoy, hermanos, no es extraño encontrar personas que le digan: Dios le bendiga, con minifalda. Que apenas se agachan, hermano, enseñan todo su cuerpo. No es extraño encontrar personas que le digan: Dios le bendiga,
enseñando el ombligo, enseñando la pancita, no es extraño, porque Jezabel ha metido la sexualidad dentro de la iglesia. Pero a esta iglesia le decimos a Jezabel: fuera, 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 en el nombre de Cristo Jesús, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Algunas personas dicen: ay, en esa iglesia solo viejitas llegan, dice. Es que ahí en la iglesia, en esa iglesia, muy pesada esa doctrina, son muy legalistas, son muy puritanos. Si la hermana no es para que llegue a los extremos, si no es para tanto, la doctrina que el diablo le ha enseñado a la mayoría del mundo entero, hermanos, es que el salvo siempre será salvo. Pero yo lo digo a la palabra, yo lo digo a la luz de la palabra, que ese es un dicho del diablo: el salvo siempre será salvo. No, aquí, hermanos, por la Biblia hemos aprendido que hay que ajustarse a las normas de la palabra de Dios, porque esta palabra no la ha escribido ningún hombre cualquiera. Esta palabra no viene de Roma, esta palabra no viene de Estados Unidos, esta palabra no la envía ningún presidente. Esta palabra salió de la boca de Dios, salió de la boca de Dios, y hay que cumplirla, porque eso es lo que Dios demanda a través de su palabra. En primer lugar, hermanos, Jezabel introduce la sensualidad dentro de la iglesia. Y por eso es que usted va a ver en la televisión, hermano, si usted prende ahí la televisión y busca ahí un canal evangélico, porque son tan sinvergüenzas que ni el nombre le cambian. Son grandes evangélicos. Usted va a ver ahí, hermanos, al pastor y luego una gran congregación como de 500, 600 abajo. Pero ahí usted va a ver, hermanos, ¿verdad? Faldas cortas, faldas rajadas, va a ver empantalonadas, va a ver enseñando el ombligo, va a ver con aritos, va a ver con el pelo pintado, va a ver con el pelo corto. Esa es la sexualidad que Jezabel traduce a la iglesia, porque el plan del diablo es que aquí, hermanos, solo estemos nomás pasando el rato. El plan de Satanás es que aquí solo estemos pasando el rato, pasando el tiempo, y que cuando la trompeta suene en el oriente nos quedemos. Pero con esta iglesia le decimos al diablo que le aproveche, le decimos al diablo que le aproveche, le decimos al diablo que le aproveche, porque esta iglesia, hermano, óigase bien, llevamos no a la perfección, pero vamos detrás de la sana doctrina. Y eso es lo que demanda Dios. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Oiga eso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, que toleras a esa mujer que se dice profetiza y que seduzca a mis siervos a pecar, a fornicar. Oiga bien eso. Y ese es un plan, hermanos, ese es uno de los grandes propósitos de Satanás: desviar a la iglesia de la voluntad de Dios,
desviar a la iglesia de la voluntad del Señor. Y por eso es que la iglesia, yo siempre lo he dicho, tenemos que saber a dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Tolera a esa mujer que se llama Jezabel. Una vez un pastor, hermanos, dice que la hermana llegaba a la iglesia, hermanos, con una faldita corta, seduciendo a los hermanos. Luego después ya no llegó con una faldita corta, llegó con un pazarrillo. Y la llama el pastor y le dice, mire hermano, a usted así no... Shh, cállese, le dijo. Si usted no lo sabía, sépalo. Yo soy una de las que estoy más involucrada para pagarle a usted el mes que usted predique en esta iglesia. Ah, pues no, le dice el pastor, aquí que quede entre nosotros. ¿Por qué puede reprender a Jezabel? Óigase bien. Y usted va a ver, hermano, no es que los tiremos flores, pero usted va a ver a dónde se ve más la obra de Jezabel en la iglesia. En la mayoría de las otras dominaciones que dicen ser iglesia de Dios. El pastor, el líder, no tiene ninguna potestad para poder reprender. Si el día, hermanos, óigase bien, como me dijo una señora a mí, allá en mi iglesia no predican así, me dijo. Allá sí predican la verdadera palabra de Dios. No, le digo yo a la viejita, el problema es que usted no sabe que si el día que ese pastor le predique la palabra tal como está escrita, ese día ni ustedes van a ir a la iglesia. Entonces, en otras palabras, ese pastorcito, ¿quién lo va a mantener a saber? Óigase bien, nadie le va a dar de comer, nadie le va a dar dinero. Y como la procesión de él, esa es, para eso estudió, ¿usted cree que es dundo? ¿Ah? Si él puede ver que las hermanas lleguen con un chorcito a la iglesia. Si lo que le dice es que el corazón quiere Dios. Oiga lo que dice mi hermano. Así le dice, el corazón quiere Dios. Si el cuerpo no, si Dios no tiene que ver con el cuerpo, al final esta carne aquí se va a quedar. Pobrecito hermano, no saben, óigase bien, desconocen a través de la palabra de Dios que a santidad Dios ha demandado a que su pueblo practique la santidad. Dios ha demandado santidad y dice que hay que ser santo, así como Él es santo. Y sé santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. O sea que no es solo en la iglesia. ¿Ah? Si se ven bien bonitos cuando van para la iglesia. Yo he visto otros angelitos que van de chelitos. Llevan los zapatos blanquitos, la camisa blanquita, el pantalón blanquita, como que son enfermeros y enfermeras. Y bien bonitos con la Biblia debajo del brazo, hermano, y se ven bien inmaculados allá dentro de la iglesia. El problema es cuando ya salen de la iglesia, ya no es nada ni parecido, ya no hay parecimiento de lo que allá se fue a fingir. Señores de este lugar, familias de este lugar, gentes, amigos de este lugar, yo quiero decirles, el evangelio de Jesucristo es santo, el evangelio de Jesucristo es santo, y todo aquel que quiere ser salvo, escapar de la condenación eterna, estamos, hermanos, óigase bien, obligados por la palabra de Dios a someterlos bajo la voluntad de Dios.
Aquí no es, hermanos, de que por si queremos. Aquí no es que, mire, hermana, usted se pone minifaldas. Mire, usted siga viniendo, así poco a poco las va a ir dejando. Usted se pone pantalones, así poco a poco los va a ir dejando. Usted tiene que acostumbrarse poco a poco a ponerse vestidos o a vestirse como una mujer. ¿Cómo es que se va a ir acostumbrando? El diablo es que la cruzó y la ha acostumbrado a vestirse como hombre. Óigase bien, pero la Biblia dice, maldita la mujer que usa traje de hombre. Eso dice la Biblia, porque es abominación a Dios. Eso no lo digo yo, si yo no sé por qué la gente se siente ofendida. Porque no lee la Biblia. Si las personas se ofenden, ¿por qué no leen la Biblia? Pastores enseñando, no oigan esa doctrina porque es errónea. Un día un pastor, hermano, después de un mensaje, escuchamos la oración de él y decía, Señor, ayúdalos con estos vituperios que llevamos. Mira cómo los tiran, Señor. Somos el blanco, Señor. Oraciones baratas. Óigase, hermano, Dios nos demanda a través de su palabra a que practiquemos la santidad. Y por eso es que la iglesia que dice ser iglesia de Cristo Jesús tiene que reprender a Jezabel. Tenemos que reprender a Jezabel y decirle fuera a Jezabel. En primer lugar, Jezabel traduce la sexualidad dentro de la iglesia. Esas falditas bien pegaditas, hermano. No crea que eso le agrada a Dios. Si ese es para seducir y que la vean mejor. Pero nosotros como iglesia del Señor tenemos que reprender todas esas artimañas del diablo. Ahora Jezabel va a entrar a la iglesia no solo a seducirlos. Jezabel hará cualquier cosa para desviarlos del objetivo del Señor. Y por eso es que le dice el ángel ahí, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a Jezabel ahí. ¿Y qué es tolerar a Jezabel? Tolerar a Jezabel, hermanos, es estar haciendo las cosas que el mundo hace. ¿Sabían ustedes que el mundo está bajo las plantas del maligno? Y el maligno, hermanos, hace las cosas que Jezabel hacía. Entonces todo evangélico que hace las cosas del mundo practica la doctrina de Jezabel. ¿Sabe qué hacía Jezabel en el tiempo de Acab? Reunía a todas sus siervas, sus convidadas, hacía grandes banquetes, grandes fiestas, hermano, haciéndolas seducir ante los demás hombres, óigase bien, y se pintaba, las pintaba y hacía cuantas cosas. Y por eso es, hermanos, de que nosotros tenemos por ahí un estudio, óigase bien, de que un demonio es el primero en traer lo que se llama los antimonios. Y no crea que se los enseñó a los hombres primero, se los enseñó a las mujeres. Ahora hay hombres que se pintan también. ¿No ha visto barbudos en San Miguel usted con los ojos pintados? Se pintan los hijos del diablo. Pero luego, hermanos, en primer lugar, Jezabel traduce la sensualidad dentro de la iglesia. Ahí lo vamos a quedar por el tiempo. Segundo, Jezabel introduce la idolatría dentro de la iglesia.
Y cuando habla aquí de idolatría, la palabra de Dios no está hablando, hermanos, de que la iglesia va a estar adorando pedazos de palo, que la iglesia va a estar adorando chintos igual a los que adoran los católicos. No, aquí la palabra del Señor no se refiere, hermanos, a esa idolatría. De la idolatría que se refiere la palabra de Dios, esa que nosotros ya dentro de la iglesia como cristianos y cristianas en Cristo Jesús no vamos a participar con las cosas tradicionales de este mundo. ¿Ah? Como cristianos y cristianas no vamos a participar de las cosas tradicionales de este mundo. Hermanos, ¿dónde cree que quedó esa gente que dice ser cristiana en Cristo Jesús y celebrando la Navidad para este diciembre? ¿Dónde cree que quedó esa gente preparando panes con un gran movimiento, hermanos, sacrificándose, haciendo un montón de cosas? ¿Quién es el que celebra las tradiciones? Es el mundo, los que están bajo las plantas del diablo. ¿Y dónde quedan esos evangélicos que dicen, no, si es que los panes no son malos? Y si es verdad, hombre, si los panes no tienen nada que ver, los sándwiches que les llaman los pancitos, esos pobres pollitos que les quitan la vida para esos 2 días, no tienen nada que ver. ¿Sabe cuál es el gran problema? Y el gran pecado delante de los ojos de Dios es involucrarse en la tradición que el mundo está celebrando ese día. ¿Ah? Yo por eso les digo a esos evangélicos, entre comillas, evangélicos entre comillas quiere decir evangélicos medio ocres. Eso quiere decir la palabra entre comillas, evangélicos medio ocres que celebraron la Navidad desde aquí de este lugar. Óigase bien, les decimos que Dios los tenga en gloria, porque bíblicamente están muertos. No saben lo que hacen esos pobrecitos. Esa pobre gente es así, mire, ¿para dónde va, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? No saben qué quiere decir 2 Corintios 5:17. No saben, no lo entienden, como andan más en la carne que en el espíritu. No saben que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. En Cristo todas son hechas nuevas. Esas son cosas de Jezabel. Esas son cosas que Jezabel traduce a la iglesia. Pero aquí le decimos fuera, fuera Jezabel, en el nombre de Cristo Jesús. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí deje usted, hermana, que digan que parece viejita con la cabeza amarrada. Ahí deje que digan que parece viejita con ese delantal, con esos grandes vestidos. Ahí deje que le llamen como le llamen. Hermanos, ahí dejemos que digan que somos anticuados. Ahí dejen que digan que somos puritanos. Ahí dejen que digan que somos legalistas. Pero le guste o no le guste al diablo, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia del Cordero. Le guste o no le guste al diablo, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia que hemos sido comprado a precio de sangre. Y por eso dice el apóstol Pablo, hermano, óigase bien, no valemos oro ni plata, sino valemos la sangre de Jesucristo. Valemos la sangre de Cristo. Aleluya. En segundo lugar, Jezabel introduce la idolatría dentro de la iglesia.
Y ya lo explicaba yo, no es de esa idolatría de arrodillarse ante una imagen, arrodillarse ante una virgen, no es de esa idolatría. De la idolatría es. O no está hablando de la idolatría de adorar a otro hombre. No está hablando de esa idolatría la palabra de Dios. Al final nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios. Dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. De la idolatría que nos habla la palabra del Señor es de no participar con las tradiciones del mundo. La iglesia tenemos que marcar la diferencia. La iglesia tenemos que marcar la diferencia. Que por eso vamos a ser aborrecidos. Por eso no los van a querer. A nosotros los tiene sin cuidado. Que el diablo no los quiera. A nosotros nos tiene sin cuidado. Hermanos, que nadie los pueda ver. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio que cambia y transforma a los seres humanos. El verdadero evangelio de Cristo Jesús. Segundo punto, hermanos, oiga bien, dice, traduce la idolatría Jezabel dentro de la iglesia. La iglesia tiene que tener cuidado, y no solo para diciembre celebrar fiestas del diablo, no. Viene también la mentada Semana Santa que le llama el mundo, pero de santo no tiene nada. Óigase bien, pero así le llama el mundo. Así, hermanos, hace el diablo con sus seguidores, pero así está bien. Pero la iglesia del Señor no vamos a caer en esas trampas de Satanás ni en la doctrina de Jezabel. Luego viene la mentada Semana Santa, hermano. Óigase bien, que dicen que la Semana Santa, que es la fecha donde Cristo Jesús murió, y hay que celebrarlo haciendo tortas, comiendo miel de jocote y yéndose a bañar pelados a las playas, hermanos, chupando guaro, chupando cerveza, poniendo ruletas que le llaman para chifiar pisto, poniendo, hermanos, chifiadas para jugar al dardo. Óigase bien, son herederos del diablo. Porque el único que chifió el manto de Cristo Jesús fueron aquellos demonios que estaban bajo la cruz de Jesús cuando estaba crucificado. La Biblia dice que tiraron dardos. La Biblia dice que tiraron dardos y que chifiaron, echaron suerte sobre el manto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo para esa tradición, óigase bien, ahí también viene el 10 de mayo que dice el mundo que es el... Yo siempre he dicho, los 365 días del año son todos los días. Óigase bien, que podemos honrar a nuestras madres. Óigase bien, no solo parece mentado 10 de mayo, esa es doctrina de Jezabel. Pero en esta iglesia le decimos a Jezabel: afuera, afuera. En el nombre de Cristo Jesús. Introduce la idolatría. ¿De dónde cree usted que nacieron los cumpleaños? ¿Usted cree que vienen de Dios? ¿Usted cree que es un mandamiento de Dios los cumpleaños, celebrar cumpleaños? ¿Usted cree que viene de Dios el celebrar fiestas rosas? Iglesias que adentro de las iglesias celebrando fiestas rosas, hermano, han hecho, no son casas de oraciones esas, son cuevas de ladrones. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que Jesucristo reprendió a aquella gente y los echó fuera y les dijo: la casa de mi Padre, casa de oración es llamada. Pero ustedes, les dijo Jesús a los fariseos, la han hecho cuevas de ladrones. Y por eso es que la iglesia tiene que reprender la doctrina de Jezabel. Óigase bien. Jezabel introduce la idolatría dentro de la iglesia.
Iglesias, hermanos, óigase bien, poniendo el árbol de Navidad, poniendo lucitas de esas que prenden así y se apagan, hermanos, pobrecitos, no saben lo que quiere decir esas lucitas que se apagan y se prenden, óigase bien, pero claramente, mis hermanos, por la Biblia nosotros aprendemos de que cuando no hay revelación de Dios, están ciegos y no pueden ver. Segundo, Jezabel introduce la idolatría dentro de la iglesia. Introduce la idolatría dentro de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado de todo eso. El único cumpleaños que se halla en la Biblia es el que celebró Herodes. Y en ese cumpleaños, ¿sabe qué pasó? Le quitaron la cabeza a un siervo de Dios que se llamaba Juan el Bautista. Pero aquí le decimos a Jezabel, fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Que alguien le diga, usted esas grandes cejas de mirada más bonita, raspadita, reprenda al diablo. Que alguien le diga, usted con ese cuerpecito de Coca-Cola que tiene, se mirara más bonita con una falda bien pegadita y arribita de la rodilla. Aquí le decimos a Jezabel, fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. En tercero, óigase bien, Jezabel introduce la usurpación dentro de la iglesia. Jezabel usurpa la autoridad del hombre. Y por eso es que a veces no es extraño ver en hogares que no manda el hombre, sino la mujer es la que manda. La mujer es la cabeza en el hogar. Así dice la Biblia, va. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. Jezabel introduce y usurpa la autoridad del hombre. Y no solo en la casa, aún en los ministerios se ven esas cosas. El hermano se ve en la capacidad de hacer algo porque primero tiene que preguntarle a su esposa. Fíjate que los hermanos quieren que vaya a dejar una invitación. ¿Qué decir? ¿Voy o no voy? Mándalo a él. ¿Por qué no va él? Es de Aragán. O cara de qué te han visto. O por el estilo. Jezabel usurpa la autoridad del hombre. Pero aquí en esta iglesia le decimos a Jezabel, fuera, fuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Iglesia del Señor, esto, verdad, es extenso, pero por el tiempo vamos a llegar hasta aquí. Así es que, Iglesia de Cristo, sigamos adelante entre medio de